Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Buenas tardes. El día de hoy, pues, tenemos un invitado de honor, el profesor José Luis El Güero Real. ¿Cómo se encuentra, profe? Un gustazo poder tenerlo aquí en el canal con nosotros. No, con mucho gusto, siempre que hay la oportunidad de hablar de fútbol, pues es para aprovecharse y para poder intercambiar algunos puntos de vista, así es que con mucho gusto. Perfecto, muchísimas Muchas gracias, gracias, profe. profesor. Me gustaría empezar con la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué cualidades considera que debe tener un buen director técnico y también qué cualidades considera que debe tener un buen visor? Bueno, en lo que se refiere a la dirección técnica, yo creo que hay tres partes que considero muy importantes: la vocación, la preparación y el deseo siempre de superación. Creo que esas tres partes son fundamentales. Es difícil, como normalmente en cualquier actividad, que uno pueda decir voy a ser doctor cuando no tiene la vocación para ser doctor o para ser ingeniero o para cualquier profesión. Entonces, me parece que esa parte es fundamental. Se puede descubrir desde muy temprana edad o se puede descubrir más adelante. Después la preparación. Está bien, yo quiero ser un entrenador, un director técnico o un formador, pero no basta con tener la vocación. Hay que prepararse. Hay que hacer cosas que le permitan a uno realmente lograr hacer una carrera y hacer una carrera importante. Por eso es necesario prepararse. Yo lo que recomendaría es a todos los que quieran ser directores técnicos o formadores, prepararse, pero sin estar pensando en irse a Europa o a Sudamérica, antes de conocer lo que se hace en los mejores clubes en México, con el estilo que se puede identificar más a la idea que normalmente tiene uno. Muy bien. Y la tercera, pues el deseo que tiene que haber siempre de superación, de que no te quedes con que lo de ayer es lo mismo para hoy y que siempre hay que estar actualizándose. Por más que se guarde eh, la filosofía, la mística de lo que haces, siempre hay que estar al día y eso también vale mucho la pena. Muy bien. Y en la parte del visor, ¿qué considera que debe tener un buen visor o de qué manera un director técnico se da cuenta que tiene la capacidad de ser visor o, por ejemplo, en su caso, pues sabemos que usted es de los visores más importantes en México, de las personas que mejor ha trabajado a nivel fuerzas básicas, al menos desde mi punto de vista. Entonces, me gustaría escuchar desde su punto de vista qué debería tener un buen visor o qué características considera usted que tuvo usted como persona para encargarse bien de toda esta parte. Como sucede con los jugadores o con los entrenadores, habemos quienes nacen o se hacen. En este caso, en la parte personal, yo considero que yo nací con cierto tipo de características que me ayudaron muchísimo a poder detectar el talento en los jugadores, pero que luego la completé con prepararme también para realmente no quedarnos solamente en la parte subjetiva, que si finalmente hay una parte grande, muy importante, subjetiva, sí de alguna forma se pueden ir agregando partes que resultan cada vez más importantes. Por ejemplo, hace algunos años, o muchos, o regulares, lo único que interesaba era lo que se hacía con el balón, el talento futbolístico, los famosos reyes del barrio, eran los que predominaban. Después empezó a surgir otro tipo de futbolistas que eran los que, eh, en base a su mentalidad, lograban sobresalir, lograban superarse y a pesar de no tener las mismas facultades de los demás talentos, lograban llegar a figurar
en primera división. Y los que hacen la combinación de las dos partes, pues lógicamente es lo que sin ninguna duda da los mejores resultados, los que de alguna forma tenemos, yo me cuento como afortunado en esa parte, de tener esa capacidad de haber nacido con cierto, eh, más sensible a la detección de los talentos y luego también la preparación, el estar viendo y practicando y ver decenas, centenas, miles de jugadores, al grado que con el paso del tiempo, el ver tanto jugador lo hace a uno perfeccionarse. Y me parece que también un buen visor en base a lo que tiene que prepararse es identificar modelos. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho en una visoría, siempre encontrar parecido a alguno de los jugadores que me ha tocado dirigir o que me ha tocado conocer para integrarlos a los clubes en los que me ha tocado participar. Y de repente puedo ver un jugador y con decir este se parece al Venado Medina, ya ese jugador ya tiene un plus importante a favor. O este se parece a Osvaldo Sánchez, o este se parece a Jared, o este se parece, no sé, a alguno de los jugadores que he tenido la suerte de poder conocer. Y con el simple hecho de que se parezcan, ya voy con más certeza en poder decir este va a ser un jugador que puede tener éxito. Muy bien, profe. Eh, Me parece muy interesante esta parte porque pues realmente nunca me había tocado escucharlo y pues qué mejor que escucharlo usted. Pero yo tengo otra pregunta que creo que puede abonar o puede, digamos, dar una mejor respuesta a la pregunta 2 que tenía preparada. ¿Hay alguna, digo, ya nos comentó esta parte de que pues se basa mucho en características similares a jugadores que haya tocado dirigir, pero hay algunas cuestiones, características, ya sea técnicas, tácticas, mentales, en las cuales usted se fije siempre, siempre que debe de tener un jugador, al menos de los jugadores que usted descubrió y alcanzó a llevar a las fuerzas básicas y a que años después a lo mejor debutaran en primera división? Sí, yo siempre les digo a los visores, a los entrenadores, que si mi secretaria sale a ver un partido, va a poder decir ese es muy bueno y ese es muy malo. Si ustedes salen a ver un partido, van a poder decir ese es muy bueno y ese es muy malo Sí, en la actualidad. totalmente. Pero como la gran mayoría cae en un promedio, el mérito de un visor es detectar que de ese promedio, que es la mayoría, se pueda medir el potencial. O sea, ¿cómo se puede medir el potencial? Pues de alguna manera visualizando que lo que tenga se puede mejorar. ¿En base a qué? En base a que el joven que aparece en una visoría, como no el más sobresaliente, pero tampoco dentro de los que no tienen el nivel, quedan en el medio, yo me les acerco y los vuelo. Yo digo que los vuelo, porque en cuanto me acerco, puede haber un jugador que se me va y huye. Y me le acerco a otro y pasa todo lo contrario. Ese se motiva y le da gusto y siente que tiene que, se da perfectamente cuenta que tiene que estar haciendo las cosas todavía mejor de lo que tiene que hacerlas. Entonces, vale mucho la pena agregar lo que es la personalidad. Un jugador fácilmente se descarta porque como el más claro ejemplo para mí es cuando los papás llegan conmigo al final de la visoría y me dicen, profe, es que mi hijo es el goleador del equipo, en el mismo entrenamiento de visoría metió 2 goles y es el mejor del equipo y el mejor de la escuela. Digo, sí, pero pues no participa, no participó. Entonces ya te dije de otra parte lo que es su personalidad. Y ya te dije de otra parte
que participe. ¿Qué me gano yo con que sea un muy buen jugador si se esconde, si no participa, si no quiere la pelota, si no quiere participar, a lo mejor ni quiere ser futbolista? Entonces, pues ¿cómo lo mides? Y al contrario, los que quieren, pues buscan la manera de poder aparecer. A mí hace muchos años me dijeron que vale mucho la pena considerar al jugador en 3 aspectos que son una regla para mí, que son claves: el querer, el poder y el saber. El querer se refleja en la actitud, que tenga una buena actitud de como lo que acabamos de hablar. El saber es lo que hace con el balón, es su técnica, que sea efectivo en lo que hace con el balón. Y el poder es que esté sano, que sea rápido, que sea fuerte, que tenga las condiciones físicas para poder llegar a ser en ese momento o de manera potencial a lograr tener la posibilidad de figurar. Muy, muy interesante respuesta, profesor. Ahora yo me anclo a una. Si en el fútbol mexicano tenemos tantos buenos jugadores, ya sea de cantera, chavos, ¿por qué se necesita de la materia prima extranjera y no utilizar o potencializar más la materia prima local? Porque en México no existe un criterio, no hay un control de calidad. Okay. En México puede venir un jugador que no tenga los méritos para venir a desplazar, como dices, y es una realidad, para venir a quitar la oportunidad a jugadores jóvenes con los que hay que tener paciencia, con los que hay que darles oportunidad. Hay jugadores extranjeros que vienen a ocupar la plaza de jóvenes mexicanos y tienen muchas oportunidades y no funcionan. En cambio, al joven lo metes una vez y no le fue tan bien y dices, no, este no respondió. Ya. O sea, no se tiene no se utiliza el mismo criterio de evaluación con los extranjeros que con los jóvenes. Y yo no tengo duda que en México hay mucha calidad en la gente joven que puede llegar a igualar, a superar a los extranjeros que no vienen con ese control de calidad que dicho sea de paso, pues tenemos que hacer que vengan jugadores extranjeros de calidad a México. Son muy importantes, lo necesitamos, pero no el que viene a ocupar un lugar de un jugador joven mexicano, teniendo una gran desigualdad en oportunidades, en muchas más oportunidades para ese extranjero que no viene avalado y que no le da la oportunidad a los jóvenes mexicanos. Sí, sí, porque hay mucho jugador joven mexicano que la verdad es muy bueno, pero llega el extranjero y desgraciadamente lo opaca, como bien comentó usted. Ahora yo voy con mi siguiente pregunta. ¿Qué piensan los jugadores que tienen talento, pero no salen de su zona de confort? Que sea en una zona a gusto, me pagan tal cantidad, tengo tal cosa aquí en México, ya no quiero salir a experimentar más retos, nuevas aventuras, nuevas cosas. Esa es parte de nuestra cultura en general. En general, yo lo pondría igual al nivel de periodistas, al nivel de locutores, al nivel de narradores, al nivel de una buena parte de profesionistas que no se les da la oportunidad para poder trascender, para poder ir a otros lugares. Pero por otra parte, porque de manera muy específica, y aquí sí hay una gran diferencia a otras carreras, al futbolista en México se le paga muy bien. Entonces, ¿cómo me voy a ir de México a ganar menos yéndome a una segunda división, a España, por ejemplo, y ganando menos? Entonces, nuestra cultura, especialmente en el fútbol, no es la mejor. Y la comodidad que se tiene aquí el futbolista mexicano le impide trascender y poder tratar de llegar a jugar a nivel internacional. O aquí mismo tratar de jugar no solamente
2 o 3 temporadas, sino de hacer una carrera de 10 años. Creo que nuestra cultura nos hace mucha falta poder mejorar y poder hacer planes en todos los clubes que impidan que los jugadores jóvenes vayan creciendo con la idea, ¿no? O que crezcan más bien con la idea de no solamente ser debutantes en su club, sino buscar ir a la selección y buscar jugar en Europa. No tenemos esa mentalidad, no tenemos esa cultura y creo que es algo que tenemos que seguir provocando. Sí, y hay algo en lo que nos está regresando Estados Unidos. A mí me gusta comentar mucho este ejemplo, que Estados Unidos está llevando mucho extranjero a Alemania, a España. El caso más sonado de la semana pasada fue en el clásico de Dest, como lateral izquierdo, me parece. Un joven extranjero con 2 nacionalidades de Holanda y Estados Unidos, que ahorita el jugador mexicano que tiene muchísima calidad, pero no sale. Y en cambio el fútbol extranjero de Estados Unidos le da toda la libertad para que pueda salir y explorar un nuevo reto, una nueva aventura para ellos, pero es otro tipo de mentalidad, como bien comentó usted. Sí, es eso, es la mentalidad. Imagínate un jugador norteamericano, lo invita el Barcelona, bueno, ya decir del Barcelona sería muchísimo, aunque ya hay un jugador en el Barcelona. Pero por decir una segunda división en España, un jugador mexicano y no se toma bien. Y al contrario, se tiene que tomar como un paso para lograr llegar a conseguirse un lugar importante en Europa. Esa es la gran diferencia que tenemos con la mentalidad que tienen en Sudamérica y en este caso con los norteamericanos. Esa es nuestra principal deficiencia que tenemos y en eso hay que trabajar mucho. Esa es la parte más importante. No son mejores, no tienen más talento que los mexicanos, pero tienen otra mentalidad. Y esa es la parte en la que nos están sacando ventaja y es en la parte en la que tenemos los entrenadores y los clubes influir en los jóvenes para que el pensamiento sea de otra manera, de otra forma. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora yo quisiera cambiar un poco de tema y hablar sobre la Copa Libertadores del 2010, en donde Chivas llega a la final, que cae contra el Internacional de Brasil. ¿Podría platicarnos una anécdota de la Copa Libertadores? Pues varias, pero La más una, relevante que usted diga, esta fue la mejor que se me viene ahorita a la mente. no, yo creo que jugamos la final en pasto sintético y nos perjudicó. Sí. Que jugamos, que esa semana de la final, del partido final, fue cuando recibimos a los seleccionados, que no los habíamos tenido. Que ese partido de la final sucedió lo del Bofo, que todo el mundo lo criticó y no vivieron lo que significa que tu himno, el himno mexicano lo pusieron 20 segundos y el himno de Brasil 3 minutos. Que se metió un aficionado a golpear a Marco Fabián y nadie habló de eso, pero sí hablaron del Bofo. Entonces, fueron muchas cosas que ya sabemos que pasan en Sudamérica, pero que sí nos afectaron. Yo creo que yo puedo hablarte de muchos pretextos. El partido empezó tarde, estuvieron deteniendo nuestro autobús en el camino para llegar al partido, por todo lo que la gente nos amedrentaba en el camino. Pretextos tengo varios, pero ninguno sirve como justificación, porque al final no pudimos sobreponernos a todo eso. Las lesiones del Venado y de Omar Esparza, un montón de cosas que se nos vinieron, y sin dejar de reconocer que Inter es un gran equipo, y sin embargo las circunstancias nos pusieron contra la lona para no poder lograr algo que lo teníamos al alcance de la mano y que finalmente pues nos quedamos con los pretextos y del segundo lugar. Sí, esa es una final que yo creo que nos dolió a todos como mexicanos, indudablemente de cómo estuvo ese día. Yo creo que fue de los más dolorosos en el fútbol mexicano para todos, indispensablemente. Sí, porque no íbamos solamente como Chivas,
no vemos solamente como Guadalajara, digamos como México, éramos los representantes del país. Y uno pudiera decir, no, pues es que ya llegamos a la final, y la final tiene mucho valor y realmente así es. Yo te puedo decir que hasta la fecha tengo mucho contacto con gente de Sudamérica y me conocen, cosa que no sucede muchas veces en nuestro país con, con el reconocimiento de las cosas que los mexicanos podemos sentirnos orgullosos. En Guadalajara jugamos prácticamente toda esa etapa con 22 jugadores de 25 del plantel, con 22 jugadores surgidos de fuerzas básicas, y nadie lo sabe. Entonces son cosas que tienen mucho valor, que no se saben y que finalmente, pues te digo, son pretextos, porque al final el campeón fue otro. Sí, sí. Profesor, hoy en día, ¿cuáles considera que son los 3 equipos que mejor trabajan sus fuerzas básicas en México? Mira, yo creo que un equipo, a mí me han hecho 2 preguntas que siempre les contesto, que depende de que ustedes lo analicen. Una, ¿quién es el mejor formador en México? Y otra, ¿quién es el club que mejor trabaja en México? ¿Cómo pueden decir quién es el mejor formador en México? Hay criterios que se tienen que tomar en cuenta. ¿Quién los detecta? ¿Quién los capta? ¿Quién los desarrolla? ¿Quién los debuta? ¿Y quién los consolida? El que tenga mínimo 3 de esos 5 requisitos puede decirse que es muy buen formador. El que tenga 4 o 5, pues ya, sin ninguna duda será el mejor. Entonces, si ustedes revisan, van a poder sacar quién es el mejor formador. ¿Quién es el club que mejor trabaja en México? El que tiene la mitad de sus jugadores de su plantel formados en las fuerzas básicas. El que más campeonatos ha ganado en México, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, segunda división. El que tiene ganados torneos internacionales. El que tiene jugadores en el extranjero. El club que más jugadores tiene en el extranjero. Y el quinto, ya se me olvidó, pero el quinto, selecciones nacionales. ¿Qué club es el que más jugadores aporta a las selecciones menores? Entonces, cuando revisen estos criterios, van a poder decir, primero que nada, pues se van a interesar en saber. Por ejemplo, en mi caso, detectar. Detectar es una cosa y captar es otra. Yo puedo haber detectado a Rafa Márquez y yo no lo detecté. Lo detectó Hugo Díaz. ¿Quién lo captó? Lo captamos Toño de la Torre y yo. Los dos hicimos labor ahí de hacerle 2-1 al papá. ¿Quién los desarrolla? A mí me tocó ser el líder, el director de fuerzas básicas de todos los jugadores que se pueda hablar que han ido a Europa, por ejemplo. ¿Quién los debuta en la primera división? Esa parte solo me tocó con Chivas. En Atlas, aunque dirigí Atlas, no me tocó debutar a jóvenes. ¿Y quién los consolida? O sea, todas esas partes son influencias que tienen que ser de una sola persona. Cuando no es de una sola persona, se reparte entre todos los que nos haya tocado intervenir con el jugador. Pero son estos criterios para ser el mejor formador y para poder señalar quiénes son los mejores clubes que trabajan mejor en México. Muy bien, profe, pues muy interesante respuesta y la verdad es que viéndolo de esa forma es muy cierto, ¿no? Realmente creo que a veces uno solamente se fija en quién los debutó,
más no sabe uno la historia detrás de quién los captó, quién los detectó, quién a lo mejor fueron sus entrenadores en fuerzas básicas. Entonces, pues sí, es muy cierto, ¿no? Todo eso tiene que ver a final de cuentas. Yo tengo alguna otra pregunta. ¿Realmente qué considera usted que, bueno, mejor dicho, considera que hace falta algo que se tenga que trabajar en fuerzas básicas a nivel México en general que no se hace hoy en día? Sin duda, el pasaje de fuerzas básicas a primera división. O sea, el jugador mexicano cuando sale de fuerzas básicas y va a la primera división, aunque ya no es de fuerzas básicas, yo creo que nos falta mucho en todos los clubes en México hacer un pasaje donde el plan se ha diseñado entre las fuerzas básicas y la primera división, porque cuando un jugador sale de fuerzas básicas, es difícil poder intervenir ya con él. Ya el jugador está en otro entorno muy diferente, gana una cantidad de dinero muy diferente, las mujeres están en el día a día, en la prensa empiezan a salir o salen mucho en la prensa, los deslumbra la televisión, el entorno, el escenario, y muchos se pierden. Y creo que algo que hace falta hacer en fuerzas básicas es proponer un plan que en conjunto con directiva y con la primera división impida que eso pase con los jugadores jóvenes, que dejen de ser solamente profesionales, que además de ser profesionales sean mucho más dedicados a su profesión, mucho más dedicados no solamente en dar más tiempo. Yo no conozco a ningún jugador que haya tenido éxito, y te estoy hablando desde Hugo Sánchez, Benja Galindo, Rafa Márquez, Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo, Omar Bravo, en fin, que el Chícharo, que llegaban primero y se iban al último. Y los jugadores actualmente terminan el entrenamiento y se tienen que ir al banco. Todos van al banco. No hay esa parte de trascender que solamente se logra cuando hay un entorno que los protege de esa etapa. Cuando salen de las fuerzas básicas, ya no son de fuerzas básicas, pero todavía no son de primera división. El entrenador de primera división también tiene que darse cuenta que vienen de fuerzas básicas, que tienen calidad, pero que tiene que darle el toque final. Y que la directiva tiene que buscar un plan, un proyecto de vida para que el jugador tenga apoyos, para que no se desubique y pueda administrar de mejor manera el sueldo que ya es muy diferente. Muy interesante respuesta. Ahora a mí me gustaría acabar con esa pregunta. ¿Cómo ve a Chivas para el cierre del torneo? Sabemos que está en el repechaje, ya nadie lo saca. ¿Cómo ve a Chivas en este final del torneo? ¿Y cómo ve a Chivas para el inicio del 2021 en el próximo torneo, profesor? Yo creo que la llegada de Víctor Vucetich es lo mejor que le podía haber pasado a Chivas. Es un entrenador que es una garantía de resultados. Yo creo que, sin descartarlo, para poder ser campeón, mi pronóstico es que va a ser difícil que lo sea en este torneo, pero que este torneo le va a servir como una plataforma para buscar el campeonato a partir del próximo año. No digo que no lo pueda lograr en este año, que no, mucho menos que no lo vaya a buscar, yo sé que lo van a buscar. Mi opinión es que va a ser difícil que sean campeones en este torneo, pero que tengo mucha confianza en que sí, para el próximo van a ser fuertes candidatos para ganar el campeonato. Ok, muy bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, muy bien, profe. Pues la verdad, primero que nada, agradecerle la disposición, el tiempo que nos regaló de estar aquí con nosotros y pues un placer estar ante
una persona tan importante para el fútbol mexicano y más para uno que va empezando, que a final de cuentas se quiere dirigir a esta parte de la dirección técnica. Y es muy, muy importante, creo yo, todo lo que se aprende el día de hoy en estos poco más de 30 minutos. Le repito una vez más, agradecerle. Para nosotros es todo un honor, fue todo un honor platicar con usted el día de hoy y pues de seguro también para las personas que vayan a ver esta entrevista será un honor conocer un poquito más de José Luis El Güero Real. No, al contrario, se los agradezco y como les decía al principio, siempre que hay la oportunidad de poder expresar lo que uno ha vivido, lo que uno siente, lo que uno espera a través del fútbol, vale mucho la pena y mucho más con ustedes que son muy jóvenes y que tienen mucho camino por recorrer. Les deseo todo el éxito. Muchísimas Gracias, gracias, profe. profesor. De verdad le agradecemos el haber estado con nosotros el día de hoy. Le mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte y pues muchísimas gracias. Estoy seguro que nos seguiremos viendo en el camino y pues ahora sí que mucho éxito en cualquiera de sus proyectos que vengan a futuro y le repito una vez más agradecerle el tiempo por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. No, al contrario, que me busquen en mi Instagram, es güero.real, sin diéresis, y ahí vamos a estar muy al pendiente. Perfecto. De igual Perfecto. manera, en la descripción les dejamos las redes sociales del profe para que vayan y lo sigan. Muchísimas gracias, profe, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego.